Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. En esta ocasión, pues vamos a continuar con el estudio de los isómeros. En el video anterior estábamos tratando acerca de lo que eran los enantiómeros, ¿no? Aquellos isómeros que se veían reflejados, ¿no? en un espejo, ¿no? Y habíamos visto que pues no tienen exactamente las mismas configuraciones, ¿no? Habíamos visto esto del sistema más menos para lo de la actividad óptica y también el sistema RS, ¿no? En donde recordemos que eh, retomamos, bueno, tenemos un centro quiral, los cuatro sustituyentes los ordenamos de acuerdo con una prioridad que va con el número atómico. El de prioridad 4 lo localizamos en la parte de atrás y en los otros tres vemos el sentido en que va su orden, ¿no? Si es a la derecha, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, tendrá la configuración R. Si es a la izquierda, en el sentido inverso, entonces tendrá la configuración S. ¿Okay? Simplemente un recordatorio de lo que ya hemos revisado anteriormente. ¿Okay? Vamos acá a las diapositivas y en esta ocasión vamos a seguir con esto de la clasificación de los isómeros. En esta ocasión vamos a tratar lo que son los diastereoisómeros. ¿Okay? Es sencillo si comprendemos lo que es un enantiómero. Los diastereoisómeros son prácticamente lo opuesto. ¿Okay? No hay mucho más que añadir, ¿no? Y claro, cabe aclarar que pues todo lo que hemos revisado hasta el momento son moléculas relativamente sencillas, ¿okay? Porque pues tendrán ya sea uno o dos centros quirales, ¿okay? Pero mientras aumente la cantidad de los centros quirales, se empiezan a complicar. No siempre vamos a tener las moléculas exactamente iguales o vamos a tener enantiómeros. ¿Okay? Recuerden, enantiómero es su imagen especular de algún isómero. ¿Okay? Podemos tener diferentes combinaciones y dentro de estas diferentes combinaciones tenemos a los diastereoisómeros. ¿Okay? Lo que les comentaba, mientras aumentamos la cantidad de centros quirales, vamos a aumentar la complejidad de su estudio. ¿Okay? Y pues simplemente como una regla general, va a depender mucho de la molécula, cuántos centros quirales tenga, para saber cuántos estereoisómeros va a tener. ¿Okay? En este caso, para una molécula con n centros quirales, podrá tener hasta 2 a la n estereoisómeros. ¿Okay? Es decir, en las moléculas más sencillas, como las que hemos trabajado anteriormente, si tienen solamente un centro quiral, entonces vamos a, si n vale 1, ¿okay? Entonces va a tener obviamente solo dos centros, dos estereoisómeros. ¿Okay? Si n vale 2, entonces ya tendremos 2 a la 2, es decir, 4 estereoisómeros. Y así sucesivamente. Pues, obviamente con una molécula de 10 centros quirales, pues ya se convierte en algo de extremo, ¿no? Pero pues, bueno, así es como podemos empezar a dilucidar todo esto con lo que nos vamos a enfrentar. ¿Okay? Por ejemplo, ahí tenemos una molécula en la cual tiene dos centros quirales, como lo estamos viendo allí. Por lo tanto, vamos a tener 4 estereoisómeros. ¿Okay? Y esos 4 estereoisómeros los podemos ir clasificando. Por ejemplo, encontramos que esta primer molécula, analizando su primer centro quiral, le corresponde la configuración R. ¿Okay? Ya será cuestión de que ustedes, si gustan ponerle pausa al video para que ustedes sepan, ¿no?, de dónde salió esto de que sea una configuración R. ¿Okay? Y este segundo carbono, ¿okay?, también tendrá configuración R. ¿Okay? Entonces tenemos aquí que el compuesto dentro de su nomenclatura tendrá esta notación, 2R3R. Es decir, que los dos centros quirales que posee tienen configuración R. ¿Sí? Y esta, si colocamos un espejo, la imagen que se genera, entonces tendrá la configuración opuesta. Vean, 2S, 3S, ¿okay?, que es esta segunda molécula. ¿Sí? Sin embargo, la configuración inicial puede no ser 2R, 3R. ¿No? Podemos empezar con que el primero sea una configuración R y el segundo sea una configuración S.
¿ok? Es decir, tienen configuración inversa. Y a su vez, si colocamos otro espejo en esta molécula, pues vean lo que ocurre, nada más se van a intercambiar las configuraciones, ¿no? 2R pasa a 2S y 3S pasa a 3R. ¿Ok? Y estos serían los 4 estereoisómeros presentes para esta molécula, porque son 2 centros quirales, 2 a la 2 son 4. Entonces, estos son los 4 estereoisómeros y lo que podemos ver es que podemos, de estos 4 podemos clasificarlo por pares, ¿no? Hay un par que son enantiómeros y el otro par también son enantiómeros. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, si yo quisiera comparar, voy a numerarlos, aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? 1 con 2 son enantiómeros. Lo mismo 3 con 4 son enantiómeros. Pero ¿qué pasa si yo quiero comparar 2 con 3? ¿Sí? Si bien se trata de la misma molécula, varía su configuración, pero no son imágenes especulares, es decir, no hay un espejo que me dé la otra configuración. Entonces, aquí es precisamente cuando estamos hablando de los diastereoisómeros, ¿okay? Que son otra configuración, pero no son imágenes especulares. Esa es la diferencia. Esos son los diastereoisómeros. Entonces, 2 y 3 son diastereoisómeros. Lo mismo que 1 y 3 y 1 y 4. O 2, 3 y 2 con 4. ¿Okay? Todos esos serían entre ellos diastereoisómeros. Los únicos enantiómeros son los que dijimos al inicio. 1 con 2 y 3 con 4. ¿Okay? Bueno, seguimos. Bueno, los diastereoisómeros serán obviamente los estereoisómeros que no son imágenes especulares, ¿ok? Y son similares, pero no son idénticas, como ya dijimos, no tienen la misma configuración y tampoco es el reflejo en el espejo. ¿Okay? Y muy importante, no vayan a confundir enantiómeros con diastereoisómeros. ¿Okay? En el caso de los enantiómeros, ¿okay? Vamos a tener configuraciones opuestas en todos los centros quirales. ¿Okay? Y en los diastereoisómeros puede variar en uno, puede variar en los dos, o puede, bueno, claro, va a depender de cuántos centros quirales tenemos, ¿no? Si tenemos 3 centros quirales, puede que nada más varíe uno, o puede que varían dos, pero nunca va a ser completos. Si fuera la completa opuesta configuración, entonces estamos hablando de enantiómeros. Si solamente es un cambio parcial, entonces serán los diastereoisómeros. ¿Okay? Es muy importante que logremos identificar esto. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo. Aquí, el ácido 2-amino-3-hidroxibutanoico, que recibe el nombre un poquito más sencillo de la treonina. Pero bueno, ya con el nombre ya nosotros podemos saber de qué molécula se trata, ¿no? Nosotros la podemos formar. Les voy a mostrar cuál sería la estructura de dicho compuesto, que sería esta. ¿Okay? Analizando aquí la molécula, vemos que la misma tiene 2 centros quirales. ¿Okay? Este no cuenta porque recordemos que debe tener 4 sustituyentes y aquí este carbono sí tiene únicamente 3. Entonces este no puede ser. Este, recordemos que acá tendrá un hidrógeno, ¿sí? Y acá también tendrá un hidrógeno. Entonces ya son los 4 sustituyentes y los 4 son distintos. Por lo tanto, este y este son los centros quirales correspondientes y que vamos a analizar. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Okay? Vamos a tener 4 posibilidades. ¿Okay? Que aquí se las presento. Vean ahí lo que está cambiando. Vean la posición de los sustituyentes. Aquí el sustituyente amino y el sustituyente hidroxi. ¿Okay? Vean que cambia la configuración, ¿okay? En estas 4 figuras. ¿Okay? Entonces vamos a nombrarlas, ¿no? En primer lugar. Vamos a nombrarlas con los descriptores adecuados y una vez que lo hayamos hecho, entonces procederemos a clasificarlos. ¿Cuáles serían enantiómeros y cuáles serían diastereoisómeros? Muy bien. Nos vamos a clasificarlos. Vamos a pensar que aquí tengo un hidrógeno. ¿Okay? Pongo ahí con la línea punteada. Acá también vamos a tener hidrógeno. Lo voy a hacer en todas las figuritas para que no nos confundamos. Acá tengo un hidrógeno
Acá voy a ponerlo con la línea gruesa, ¿ok? Porque recuerden que si uno está adelante, el otro tendrá que estar en la parte de atrás. ¿Ok? Ok, muy bien. Acá también tendrá que estar con la línea gruesa. ¿Ok? Hidrógeno, acá con línea punteada. ¿Ok? Hidrógeno, acá línea punteada. Y acá también línea punteada. ¿Ok? Muy bien. Ya que tenemos ahí los centros quirales con los 4 sustituyentes correspondientes, entonces nos corresponderá verificar cuál es la configuración. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar con el primero. ¿Ok? El primer carbono, bueno, recordemos que, bueno, de la nomenclatura, que la prioridad lo tiene donde está el carbonilo, entonces será nuestro carbono 1, ¿ok? Este será el carbono 2 y este el carbono 3. ¿Ok? Lo mismo será para los demás compuestos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el carbono 2? Con el primer centro quiral con el que nos encontramos. ¿Ok? Recordemos que los 4 sustituyentes los vamos a ordenar, obviamente por prioridad de número atómico. ¿Cuál sería acá? Aquí hay un carbono, acá hay también otro carbono, y acá hay un nitrógeno. ¿Sí? ¿Quién ganaría de acuerdo con la tabla periódica? Nos vamos entonces con el nitrógeno. ¿Sí? Tendrá la prioridad 1. ¿Sí? Luego, seguido de alguno de los dos carbonos. ¿Sí? ¿Cuál será nuestra decisión? Recordemos que si tenemos un doble enlace, es como si este carbono estuviera unido a dos oxígenos. ¿Okay? Y acá este carbono está unido solamente a un oxígeno. Entonces, este sería nuestra prioridad 2. ¿Okay? Bueno, voy a borrar esto para que no nos confundamos. Ya sabemos cuál es la posición de los carbonos. Tendrá la posición 2. Este obviamente tendrá la posición 3. Y por último, el hidrógeno tendrá la posición 4. ¿Okay? Muy bien. Recordemos, y de hecho, pues lo hice a propósito así, porque pues recordemos que el sustituyente de menor prioridad va a ir en la parte de atrás, que está de esta manera, entonces no tendremos que hacer ningún movimiento, no nos tendremos que imaginar nada. ¿Okay? Entonces, nos fijamos cuál es la posición, cuál es el orden de los otros sustituyentes. Vemos que va en este sentido. ¿Okay? 1, 2, 3. Entonces, el segundo carbono tiene una configuración R. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver con el tercer carbono, ¿ok? Con el otro centro quiral. Acá tenemos un hidrógeno, automáticamente le ponemos la prioridad 4. ¿Ok? Sabemos que va a ser así. Y vamos a ver qué tenemos. ¿Ok? Acá tenemos oxígeno, carbono y carbono, ¿ok? Para este centro quiral. Prioridad, obviamente, el oxígeno. ¿Sí? Luego nos vamos con los carbonos, con este y con este. ¿Cuál tiene prioridad? Pues este carbono está unido a nitrógeno y este a puros hidrógenos. ¿Okay? Entonces, este tendrá la prioridad número 2 y este tendrá la prioridad número 3. ¿Okay? Vemos que estará en este sentido. Entonces, este tendrá la configuración S. ¿Okay? Vamos a ver si no me equivoqué. Voy a colocar acá abajo el nombre. ¿Okay? En efecto, estoy haciéndolo de la manera adecuada. Entonces, este será el ácido 2R, 3S, 2-amino. Recordemos que eso se mantiene en la posición. 2-amino, 3-hidroxi, butanoico, porque son 4 carbonos la cadena principal. 1, 2, 3, 4. Ácido 2R, 3S, 2-amino, 3-hidroxi, butanoico. ¿Okay? Para que lo veamos un poco mejor, como lo he hecho en otras ocasiones, les voy a mostrar mi modelo molecular, ¿sí? Esperando que sea de utilidad para ustedes. ¿Sí? Dejo de compartir aquí esta pantalla y paso a prender mi cámara para que podamos apreciar cómo es esta molécula. ¿Sí? Bueno, pues aquí está. ¿Sí? Espero la puedan distinguir adecuadamente. Estos 4 carbonos, obviamente, son los que forman parte de la cadena. ¿Sí?
Acá tengo el doble enlace, acá tengo el OH, entonces esto es el ácido carboxílico. Tenemos los que son la cadena de 4 carbonos, será entonces el butanoico, el ácido butanoico. Entonces vamos a ver los sustituyentes. Claro, aquí yo probablemente se muestre un poco distinto, pero es la misma configuración. Este carbono no es quiral, este sí, tiene sus 4 sustituyentes. Claro, no estoy colocando aquí al hidrógeno para evitar que ya no tengo bolitas. Entonces, el hidrógeno está en la parte de atrás. Pues acá tenemos un nitrógeno, un carbono y otro carbono. Este carbono está atado, está ligado a dos. Recordemos que la equivalencia, que si tiene doble enlace, es como si fuera 2 oxígenos. Y este carbono está unido únicamente a uno. Pues tiene prioridad el nitrógeno, tiene prioridad después este carbono y por último este otro carbono. Recordemos que los demás sustituyentes, bueno, el hidrógeno que va atrás, que no lo mostramos, entonces el resto de los sustituyentes, pues haremos la regla correspondiente para determinar la configuración. Lo mismo ocurriría para este carbono. En la parte de atrás está el hidrógeno, entonces, sería cuestión de que ordenáramos el resto de los sustituyentes. Aquí está este oxígeno, seguido de este carbono porque está ligado acá a un hidrógeno, y por último, este carbono que tiene únicamente puros hidrógenos. Entonces vean que ambos sustituyentes, el OH y el amino, van hacia adelante, es decir, se dirige hacia ustedes. Lo voy a voltear un poco para que puedan observar eso, pero lo puedan apreciar. No sé si se alcance a ver bien. Aquí están estos dos sustituyentes que se dirigen hacia adelante. Muy bien. Me regreso a la diapositiva. Que era precisamente este caso, en el que ambos sustituyentes están en la parte de adelante. Veremos que hay otro que tiene exactamente los mismos sustituyentes en la parte de adelante, que es la figura número 4. Lo único que cambiará es la configuración. En un momento lo veremos. Vamos con este, con el número 2. Aquí el segundo carbono también es sencillo, así como el anterior. El hidrógeno tiene la prioridad 4. Carbono, carbono, nitrógeno. Primero el nitrógeno. Carbono, carbono. Aquí hay doble enlace con oxígeno. Sigue este. Y posteriormente este. ¿Cuál es el orden? Sencillo de manecillas de reloj. Configuración R. Ahora aquí vemos que cambia la cosa. Porque ahora este hidrógeno está hacia nosotros, está hacia adelante. Entonces, aquí hay que tener cuidado de cómo hacemos de cómo determinamos la configuración. Lo voy a dejar así. Hago el orden de las prioridades. Acá este es el 1, este sería el 2 y este sería el 3. Entonces vean que si lo dejo así, el orden sería en este sentido. Es decir, es hacia la izquierda. Pero recuerden que el de prioridad 4, el hidrógeno, tiene que estar en la parte de atrás. Pero para evitar aquí confusiones de que vuelva a dibujar la molécula y lo que sea, yo ya sé que si el hidrógeno está adelante, entonces este orden tendrá que ser el inverso. Si está a la izquierda, pero con hidrógeno adelante, será lo correspondiente. Si estuviera hacia atrás, sería la configuración al revés. Entonces, si lo dejamos así, sería configuración S, pero el hidrógeno está adelante. Entonces, en realidad va a ser configuración R, porque recordemos que este hidrógeno tiene que estar en la parte de atrás. Vamos a verificarlo. En efecto, es el 2R3R, es decir, los dos carbonos quirales tienen configuración R. Este fue muy sencillo determinarlo, pero recuerden que si lo dejamos así,
calculamos la prioridad, pero tendrá que ser el orden inverso al que nosotros hayamos determinado. ¿Por qué? Porque el hidrógeno que tendría que ir en la parte de atrás está en la parte de adelante. ¿Okay? Entonces ahí cuidado con esto, chicos. ¿Sí? Siempre el de prioridad 4 tendrá que estar en la parte de atrás para que digamos si es R o S. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver aquí la tercera molécula. Aquí se va a repetir algo similar. Esto está en la parte de adelante. Entonces el orden que nosotros digamos va a ser a la inversa. Prioridad 1, oxígeno. Prioridad 2, este carbono, porque está ligado al nitrógeno. Y prioridad 3, este carbono. Y este obviamente tendrá que ser prioridad 4. El orden va hacia la derecha, pero recordemos que este hidrógeno está adelante, entonces tendrá que ser realmente hacia la izquierda. Entonces será la configuración S. Para el siguiente carbono no hay ningún problema, porque el hidrógeno ya está atrás, entonces no pasa nada. Prioridad 1, este nitrógeno. Prioridad 2, este carbono por el doble enlace. Prioridad 3, este otro carbono. 1, 2 y 3 va hacia la izquierda. Entonces también tiene configuración S. Este es el carbono 2, este es el carbono 3, entonces será 2S, 3S. Ácido 2S, 3S, 2-amino 3-hidroxibutanoico. Siguiente, el cuarto. Ambos hidrógenos están en la parte de atrás. Perfecto. No tenemos que hacer ninguno de que es el opuesto, lo que digamos, ni nada de eso. Muy bien. Entonces, vamos con este carbono. Prioridad 1, oxígeno. Prioridad 2, carbono ligado a nitrógeno. Prioridad 3, carbono con hidrógeno. Obviamente prioridad 4. Acá no hay problema. Va 1, 2, 3 hacia la derecha. El hidrógeno está hacia atrás. Entonces hacia la derecha, configuración R. Vamos acá. Y con este carbono, prioridad 1, es este nitrógeno. Prioridad 2, el carbono con el doble enlace con oxígeno. Prioridad 3, este carbono con un oxígeno. 1, 2, 3. Hacia la izquierda será configuración S. Entonces será el ácido 2S3R, 2S3R, 2-amino 3-hidroxibutanoico. De nuevo, voy a encender mi cámara para que veamos todas estas configuraciones. Para que podamos verlo un poquito mejor. Espero si les esté siendo de utilidad. Dejo de compartir. Aquí está esta diapositiva. Y me paso de nuevo al video. Bueno, esta era la molécula que teníamos al inicio, en donde los dos grupos están hacia adelante. Ahora voy a colocarlos en la configuración opuesta. Los vean. Aquí está otra de las configuraciones, pero ahora los sustituyentes están en la parte. Estoy haciéndome un poquito de bolas, pero bueno, vamos a ver. Ahora sí, los estoy colocando en la parte de atrás. Entonces, ambos están en la parte de atrás de la molécula, que era lo que habíamos, era otra de las presentaciones que tenía la misma. Ahora vamos a ver otra de las configuraciones. Voy a cambiar acá los sustituyentes que teníamos. Nos vean, acá está esta otra presentación. Ahora, este sustituyente está en la parte de adelante y este está en la parte de atrás. Voy a voltearlo. Acá está. Parte de adelante, parte de atrás. Esta es la tercera configuración que podemos encontrarnos y obviamente tendremos la opuesta, en la que vamos a invertir la orientación de los sustituyentes. Ahora, este está en la parte de adelante y este está en la parte de atrás. Entonces, recordemos, son dos centros quirales y recordemos la regla, ¿no? 2 a la n. Habrá 2 a la n estereoisómeros. En total, para esta molécula son 4. Me regreso a la diapositiva.
que son precisamente los cuatro con los que estábamos trabajando. ¿Sí? Estos son los cuatro estereoisómeros que se generan por esos dos centros quirales. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué nos corresponde hacer? Ya que repasamos todo esto de la configuración RS, ya les dimos su nombre, ahora nos corresponderá clasificarlos. Recordemos que ya tenemos un poquito mejor el panorama, tenemos a los enantiómeros y tenemos a los diastereoisómeros. Los enantiómeros son aquellos que son imágenes especulares y los diastereoisómeros son aquellos que no son imágenes especulares y obviamente son distintos al original. ¿Cómo sabremos entre estos cuáles serán enantiómeros, cuáles serán diastereoisómeros? Pues simplemente veremos las configuraciones opuestas. Empezamos con el 2R3S. Una configuración opuesta es que sea acá 2S y 3R. ¿Sí? ¿Y cuál es el isómero que presenta la configuración 2S3R? Pues vemos que es el 4. ¿Sí? 2S, 3R. Entonces, 1 y 4 son reflejos. ¿Sí? Y nos podemos dar cuenta de ello. Miren, aquí está CH3, el OH va hacia adelante, el NH2 también va hacia adelante, y el grupo carbonilo, y el OH. ¿Sí? Entonces bien, es simplemente el reflejo y ambos sustituyentes van hacia la parte de adelante. Entonces, 1 y 4 son enantiómeros. ¿Sí? Por lo tanto, 1,3 y 1,2 serán diastereoisómeros. ¿Sí? Y vamos a ver los otros dos. 2R3R. Para que encontremos un enantiómero, entonces tendrá que ser lo opuesto. 2S, 3S. ¿Cuál de ellos presenta dicha configuración? 2S, 3S. Pues acá, el 3. ¿Sí? Tenemos esa configuración. Entonces, la molécula 2 con la molécula 3 son enantiómeros entre sí, pero 2,1, 2,3, 2,4 serán diastereoisómeros. ¿Eh? Bueno, vamos a resumir todo esto que les acabo de decir en la tablita. ¿Sí? Entonces, el 1, ¿con quién será enantiómero? Dijimos que con la molécula 4. ¿Por qué? Porque son imágenes especulares, son reflejos entre sí. ¿Sí? Y diastereoisómero con los otros dos, con 2 y con 3. ¿Sí? 2, ¿con quién será enantiómero? Bueno, ya dijimos que 1 y 4 son enantiómeros y 1 con los demás son diastereoisómeros, por lo tanto será 2 con 3. ¿Sí? La molécula 2 con la molécula 3 son enantiómeros y obviamente 2 con 1 y 2 con 4 serán diastereoisómeros. ¿Sí? Y ya nada más nos falta lo opuesto, ¿no? Si 2 con 3 son enantiómeros, entonces 3 con 2, ¿no? Tendrá que ser, obviamente. Y lo mismo acá, 1 con 4. Y si 1 con 4 es enantiómero, pues por lo tanto 4 con 1 también será un enantiómero. ¿Sí? Y lo mismo, 2 con 3 serán diastereoisómeros. ¿Sí? Me regreso para que simplemente reforcemos esta tablita. ¿Sí? Me regreso. Acá está. 1 con 4 son enantiómeros porque son reflejo en el espejo. Lo mismo 2 con 3. ¿Sí? Vemos acá OH, OH, grupo carbonilo, luego el carbono con el amonio, con el amino hacia adelante, igual amino hacia adelante, luego el otro carbono con el OH hacia atrás, OH hacia atrás, perfecto, luego sigue el CH3, luego sigue el CH3. Son opuestos, son enantiómeros por ser uno reflejo del otro. ¿Sí? Muy bien. Entonces con esto, pues ya podemos dar un mejor panorama, ya podemos tener ahí, podemos dibujar todas las configuraciones posibles para una molécula, ¿no? Sabiendo en primer lugar cuántos centros quirales tiene. Con que nosotros sepamos cuántos centros quirales tiene, ya sabremos cuántas moléculas distintas habrá. ¿Sí? Y ya será que nosotros nos dediquemos a clasificarlas de acuerdo con lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Ver cuáles son enantiómeros, ver cuáles son diastereoisómeros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, habiendo visto
este ejemplo, pues les dejo esta actividad. ¿Sí? Esta primera, en donde nos dice que una de las moléculas se llama eritrosa 4-fosfato, ¿no? Que es un intermediario en el ciclo de fotosíntesis de Kali, ¿no? Para que las plantas incorporen CO2 a los carbohidratos. ¿Sí? Nos dicen que la eritrosa 4-fosfato tiene una estereoquímica R en ambos centros quirales. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la configuración A, B, C o D que corresponde con que ambos centros quirales tengan la configuración R? ¿Sí? Y una vez identificada, entonces es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a determinar cuáles de las restantes serán sus enantiómeros y cuáles serán los diastereoisómeros. ¿Sí? Y aquí están las 4 posibles configuraciones de esta molécula. ¿Sí? Pero la que nos interesa es la que ambas tengan la configuración R, en donde ambos centros quirales sean R. ¿Sí? Muy bien. Y en este otro ejercicio, nos preguntan que, bueno, esta es la molécula de la morfina. ¿Sí? Nos preguntan cuántos centros quirales tiene. ¿Sí? Y con base en ello, determinemos cuántos estereoisómeros podrán existir. No nos piden clasificarlos, no nos piden dibujarlos, ni nada, nada más cuántos estereoisómeros pueden existir. Recordemos que la cantidad de estereoisómeros será 2 a la n, en donde n es el número de centros quirales. ¿Sí? Entonces, si los podemos identificar adecuadamente, entonces sabremos cuántos habrá. Si nos encontramos con que hay 5, digamos, si hay 5 son 32, serían 32 moléculas distintas. ¿Sí? Pero bueno, esto es un dato que me inventé, no sé si sean 5, no sé, no he hecho el ejercicio, por eso es una actividad para ustedes. ¿Sí? Muy bien. Entonces seguimos. Bueno, ahorita lo que vamos a ver son 2 casos especiales de los isómeros, ¿no? Ya dijimos que existen los enantiómeros, que son reflejos en el espejo, y los diastereoisómeros, que son aquellos que no son reflejo en el espejo. Tenemos los epímeros. ¿Sí? Los epímeros son casos especiales en donde nosotros vamos a comparar 2 diastereoisómeros. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta que para que sean epímeros, solamente tendrán que diferir en un solo centro quiral. ¿Sí? Los demás serán exactamente lo mismo. Claro, este tipo de isómeros será más comunes en aquellas moléculas que tengan 3 o más centros quirales. No tiene sentido hablar de aquellos que solo tienen 2, como en los ejemplos que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, servirá principalmente para aquellos compuestos que tengan 3 o más centros quirales. ¿Sí? Ejemplo, bueno, algunos de estos serán los carbohidratos. ¿No? Claro, habrá alguna otra gran variedad de compuestos, pero nos interesa más estudiar los carbohidratos para determinar aquí a los epímeros. ¿Sí? Y si el epímero que nos interesa se encuentra en una estructura como un anillo, ¿sí? Ya lo estaremos viendo un poco más adelante en la parte de los carbohidratos, los epímeros se denominan como anómeros. ¿Sí? Pues aquí vemos un ejemplo de un carbohidrato. ¿Sí? Ahorita no nos interesa cómo llegamos a esta configuración ni nada, eso ya lo veremos en la siguiente sección. ¿Sí? Aquí lo que nos interesa es que logremos identificar a los centros quirales. ¿Sí? ¿Qué son estos 4? Estos 4 centrales. ¿Sí? Es una molécula con 4 centros quirales. ¿Sí? Y pues en cuanto a la cantidad de estereoisómeros que podemos encontrar, recordemos que son 2 a la 4. ¿No? 2 a la 4 son 16. Entonces habrá 16 posibles configuraciones. Aquí nada más nos interesan 2. ¿Sí? Que dijimos que los epímeros son aquellos diastereoisómeros que difieren solamente en un centro quiral. Los demás van a permanecer igual. ¿Sí? Y vemos que el único diferente es el carbono número 2. ¿Sí? Vean la localización de sustituyentes. HOH y aquí OHH. ¿Sí? Los demás son exactamente igual. Vean. ¿Sí? Okay. Estos 3 son el mismo. El único que cambia es el carbono 2. Obviamente no son enantiómeros porque no es reflejo en el espejo. Son diestereoisómeros, pero dentro de estos diestereoisómeros está esta clasificación especial que se llaman epímeros, en donde solamente uno de ellos
tiene configuración distinta. ¿Okay? Otro ejemplo, aquí, esta molécula gigante, nos damos cuenta de que todos los centros quirales que podamos encontrar tienen los sustituyentes con las mismas orientaciones. Vean, acá. Estos y estos. ¿Okay? El único que va a cambiar es este. Vean, este hidrógeno está hacia atrás y este hidrógeno está hacia adelante. ¿Okay? Bueno, ahí ya nos está dando la configuración, que en este caso es R y en este caso es S. ¿Okay? Cambia la configuración solamente de un centro quiral, entonces son epímeros. ¿Okay? Claro, son diestereoisómeros, pero está la clasificación especial, que son los epímeros. ¿Okay? Uno más. ¿Okay? Vean acá. OH hacia adelante, hidrógeno hacia atrás. ¿Okay? Cloro adelante, hidrógeno hacia atrás. Aquí no hay cambios. El cambio viene acá, en este centro quiral. ¿Okay? En donde se invierten las configuraciones de hidrógeno y del radical R. ¿Okay? Pues también estaremos hablando de epímeros, aunque, pues bueno, de acuerdo con lo que habíamos dicho anteriormente, si es un anillo, podríamos también llamarlo como un anómero. ¿Sí? Pero bueno, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Muy bien, entonces no hay mucho que añadir aquí. ¿Sí? Simplemente son diestereoisómeros en donde prácticamente todos, a excepción de uno, tienen la misma configuración. ¿Sí? Otro caso especial que nos podemos encontrar son los compuestos meso. ¿Sí? Estos tienen una particularidad. ¿Sí? Estos compuestos serán aquellas moléculas que no son quirales, pero estamos hablando de moléculas completas. Si la vamos viendo por partes, nos encontraremos con que tienen dos o más centros quirales, lo que suena un poquito extraño, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengan centros quirales y que la molécula completa sea aquiral? Si es aquiral, quiere decir que hay un plano de simetría. ¿Sí? Pero ¿cómo llegamos a ello? ¿Cómo podemos identificarlo? Bueno, vamos a ver este caso. Esta molécula, vemos que el segundo carbono tiene sus 4 sustituyentes y los 4 son diferentes, tiene su propia configuración, aquí se lo está marcando como R. ¿Sí? El tercer carbono, vemos también son 4 sustituyentes distintos, también es un centro quiral y también tiene configuración R. ¿Okay? Pues tenemos ambos, eh, ambos centros quirales, los cuales, bueno, se puede establecer quién es un antiómero por medio de un espejo. Las configuraciones opuestas, ¿sí? Son enantiómeros. ¿Sí? Tenemos aquí estos primeros dos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si este primer carbono tiene configuración R y este siguiente carbono tiene configuración S? Vean lo que está ocurriendo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos este sustituyente que es igual a este sustituyente que es igual a este sustituyente y este sustituyente también que es igual a este. ¿Okay? Entonces vemos que la misma molécula tiene este plano de simetría. ¿Sí? Lo mismo ocurrirá con su reflejo en el espejo, con su propio enantiómero. ¿Sí? También tenemos un plano de simetría. Vean que a los lados opuestos tendremos los mismos sustituyentes, pero individualmente cada centro quiral pues tiene 4 sustituyentes diferentes. Es decir, tiene centros quirales, pero la molécula completa es aquiral porque tiene su plano de simetría. ¿Okay? Estos compuestos, en específico estos enantiómeros, se conocen como compuestos meso. ¿Okay? ¿Cómo lo podemos identificar? Si nosotros le damos una vuelta de 180 grados a la molécula, queda exactamente igual a su reflejo en el espejo. ¿Okay? Esta la giramos y queda eh, exactamente igual. Vean acá, está la correspondencia con todos los sustituyentes. ¿Sí? Entonces, pues este enantiómero es el mismo que este, si nos damos cuenta, si es nada más, giramos la misma molécula 180 grados, vamos a llegar a la conclusión de que se trata exactamente de la misma molécula. Es decir, no es que exista un enantiómero de este, ¿no? Sino que se trata de la misma molécula rotada 180 grados. ¿Sí?
Esa es la particularidad que tienen los compuestos meso. Y claro, son casos especiales porque va a depender de cuáles son los sustituyentes. Si hay sustituyentes que se repitan, como es este el caso, podremos encontrarnos con un compuesto meso. ¿Okay? Muy bien. En este caso, no aplicaría lo de que pues, lo de 2 a la n. ¿Okay? Dos centros quirales, 2 a la 2, tendríamos 4. ¿Okay? Que en principio serían estos 4 que están aquí, pero ya dijimos que esta tercera y esta cuarta molécula son la misma exactamente. Entonces, en general son 3. Son tres enantiómeros. Son 3 isómeros. ¿Okay? Muy bien. Entonces tenemos estas moléculas. Son los compuestos meso. Bueno, ya vimos los epímeros, ya vimos los compuestos meso. Y bueno, esta molécula, antes de pasar a lo siguiente, esta molécula se llama el ácido tartárico. ¿Sí? Y para el ácido tartárico, bueno, está muy bien caracterizado. ¿Sí? Muy bien caracterizado de tal forma que podemos tener sus diferentes propiedades. Recordemos que las diferentes moléculas, ¿sí? Dependiendo del estudio que se haga con el polarímetro y todo esto, podemos darle el descriptor más o el descriptor menos. ¿Sí? Ya dependiendo hacia dónde desvíe la luz polarizada. ¿Sí? Bueno, vemos que los isómeros más y menos tienen el mismo punto de fusión y todo eso, pero bien el compuesto meso es distinto. ¿Sí? Vean, aquí es distinto, porque hay un cambio en sus propiedades que tendrá que ver con el efecto estérico, que tendrá que ver con el efecto indutivo, todo eso que ya hemos revisado anteriormente. ¿Okay? Y todo eso varía gracias a la posición de los sustituyentes y cómo es que, bueno, cómo afecta aquí la presencia de los compuestos meso. ¿Okay? En cuanto a actividad óptica, el isómero más, ¿okay? Desvía hacia la derecha y el isómero menos hacia la izquierda en un mismo ángulo. ¿Sí? Y el compuesto meso vemos que no tiene una actividad óptica. No hay una desviación en cuanto a la luz polarizada. Y vemos que también esto influye en la densidad. ¿Sí? El compuesto más y menos es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la actividad óptica, pero cambia con respecto al compuesto meso. Entonces vean cómo va disminuyendo aquí. Bueno, el cambio, cómo varía el valor de la densidad. Y si cambia la densidad, muchas veces también implica un cambio en la solubilidad. ¿Sí? En donde el compuesto más y el compuesto menos tienen exactamente la misma solubilidad. Y el compuesto meso tiene una solubilidad un tanto menor. ¿Sí? Y eso lo podemos ir explicando gracias a la posición de los sustituyentes, repito, efecto estérico, efecto inductivo, etc. ¿Okay? Pero aquí lo que me interesa que veamos es que los compuestos meso son, a pesar de ser la misma molécula, pueden tener propiedades ligeramente distintas. ¿Okay? Y con eso quiero que nos quedemos. ¿Okay? Muy bien. Habiendo visto esto, bueno, vamos a determinar esto. Bueno, una actividad para ustedes. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes estructuras A, B, C o D representa a un compuesto meso? De acuerdo con lo que acabamos de ver. ¿Sí? Y adicional a esto, para todas las moléculas, vamos a asignar la configuración R o la configuración S a todos los centros quirales que nos encontremos. ¿Okay? Esto es para que sigamos practicando este sistema. ¿Okay? Muy bien. Y por otra parte, nos piden cuál de las siguientes moléculas presenta una forma meso. ¿Sí? Para esto, lo que nos conviene es primero dibujar la molécula de la cual vamos a partir. ¿No? Y con esto vamos a identificar los centros quirales. ¿Sí? Y vamos a jugar, ¿no? Vamos a empezar a colocar los sustituyentes. Para esto, pues, recuerden que ustedes pueden tener ahí sus bolitas y palitos para que lo hagan la representación 3D y se den cuenta que pues con un cierto acomodo de los sustituyentes podremos tener una u otra configuración y
probablemente nos encontremos con alguna molécula, claro, pues aquí a propósito habrá alguna que sí presente una forma meso. ¿Ok? De acuerdo con lo que hemos revisado anteriormente. ¿Ok? Entonces esta actividad. ¿Ok? Bueno, pasemos en esta ocasión a ver lo que es una mezcla racémica. No es muy complicado. Tomaremos algunos conceptos que revisamos en este y en el video anterior sobre las configuraciones R y S. Entonces, una mezcla racémica se trata de una composición obviamente, donde tenemos varias moléculas. Vamos a dejarlo en dos, ¿no? Que tenemos dos compuestos químicos que tienen una cierta actividad óptica. ¿Okay? También presentan una relación entre sus imágenes especulares y además se encuentran en proporciones equivalentes. ¿Okay? Es decir, podemos tener la misma molécula, obviamente con diferentes actividades ópticas, con diferentes configuraciones RS, pero que se encuentran en proporciones equivalentes. ¿Sí? Por decir algo, ¿no? Vamos a pensar que los estereoisómeros más y menos se encontrarán presentes en un 50%. ¿Sí? ¿Esto a qué me lleva? A que si nosotros colocamos una mezcla racémica en un polarímetro, nos vamos a encontrar con que no va a haber una actividad óptica presente, porque al tener la misma proporción del isómero más y el isómero menos, de alguna manera como que se cancelan, ¿no? Los ángulos en que se inclina la luz polarizada. ¿Sí? Esto es considerado que tengo la mezcla de ambos estereoisómeros, ¿sí? Y que ambos se encuentren en una proporción del 50%. ¿No? Si uno es preponderante con respecto al otro, pues obviamente dependiendo cuál sea el que predomine, pues será la actividad óptica que nosotros veamos a partir del polarímetro. ¿Okay? Y bueno, una de las tareas que tendremos muchos químicos y ustedes también como biólogos es separar eh, estos isómeros, ¿sí? Porque usualmente nos interesan solamente uno. ¿Sí? Y pues ya en conjunto, ¿no? Químicos y biólogos nos encargaremos de encontrar alguna reacción adecuada para que me genere predominantemente uno de ellos. Recuerden, la molécula va a ser exactamente la misma, va a tener los mismos elementos, va a tener la misma composición. ¿Sí? Lo que va a cambiar son sus propiedades ópticas y esto afecta muchísimo a la larga en una propiedad macroscópica en los que estemos interesados. Por ejemplo, ¿sí? Tenemos aquí el ibuprofeno, ¿no? Que es un medicamento que utilizamos mucho junto con el paracetamol para tratar los dolores. ¿Sí? Y dentro de la síntesis del ibuprofeno, obviamente una síntesis convencional, normalita, vamos a encontrarnos con el ibuprofeno racémico. Es decir, que va a tener eh, ambos tipos de isómeros. ¿Okay? En este caso, aquí lo que les expliqué fue a partir del más y menos, pero obviamente también se presenta con los R y S. Recuerden que no es lo mismo, ¿no? Son dos sistemas distintos. Entonces, no importa el sistema que utilicemos, también podremos encontrar mezclas racémicas. Y aquí, el que nos interesa, el que sirve para que nosotros tomemos la pastilla y que nos cure este dolor, es el ibuprofeno con la configuración S, ¿okay? En donde este es el centro quiral. El otro compuesto, el R-ibuprofeno, no sirve para combatir el dolor, no es analgésico, no es nada de esto. ¿Okay? Y esto se ha estudiado, no es de que yo digo que el R no sirve y que el S sí. No, esto se ha hecho un estudio. Obviamente hay muchos artículos que determinan por qué es que ocurre esto, cuál es la razón, pero la configuración de las moléculas afecta muchísimo a las propiedades. Por eso es que nos interesa que sepamos distinguir cuáles son todos estos sistemas de configuración de moléculas. Entonces, el S-ibuprofeno es el que nosotros tomamos para combatir el dolor. El R-ibuprofeno no sirve para esto. Tendrá alguna otra aplicación, pero para el dolor
no nos sirve. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, vamos a encontrarnos que pues no solamente tenemos este tipo de compuestos en la medicina, ¿sí? Por ejemplo, aparte del S-ibuprofeno, también tenemos el S-fluoxetina, ¿sí? Que es un medicamento que previene la migraña, ¿sí? Que será este carbono quiral, el que tendrá la configuración S. La R-fluoxetina no sirve para prevenir la migraña, sirve para otras cosas. Incluso ni siquiera puede ser medicamento, puede ser algún otro compuesto de interés para otra cosa. ¿Sí? Y en la naturaleza también se presenta, ¿no? Esta parte de la quiralidad. Por ejemplo, estos dos compuestos, aquí no estamos hablando de R y S, aquí estamos hablando de más y menos. ¿Sí? Estamos hablando del limoneno, ¿sí? Que es una sustancia que presenta un cierto aroma. ¿Sí? Como su nombre lo indica, un aroma cítrico, un aroma alimonado, en el cual el isómero más, el que desvía la luz polarizada a la derecha, se encuentra precisamente en los cítricos. ¿Sí? Pero el isómero menos no se encuentra en los cítricos, se encuentra, por ejemplo, en los pinos, ¿sí? Que le da el aroma característico. Que si nos damos cuenta, pues sí tiene cierto aroma cítrico el pino, pero no es exactamente igual, por ejemplo, que un limón o que una naranja. ¿Sí? Entonces vemos que se trata del mismo compuesto, se trata del limoneno, ¿okay? Pero tienen diferente configuración, en este caso diferente actividad óptica, y tienen propiedades distintas. ¿Okay? Entonces vean cómo se está complicando mucho más esto de las moléculas orgánicas, porque incluso la posición de los sustituyentes puede derivar en un cambio en las propiedades. ¿Okay? Y lo mismo, y pues es muy importante en medicina. Por ejemplo, me regreso, si nosotros tomamos R-ibuprofeno, no nos puede que ni siquiera nos combata el dolor, no nos puede hacer nada, o incluso qué tal si es tóxico, el isómero R. ¿Sí? En cuanto el S es el que sirve para el dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado y no nos tomemos a la ligera esto de que simplemente cambia la posición y ya es lo mismo. No, no es lo mismo. Ya lo estamos viendo aquí, que tiene o que implica un cambio radical muchas veces en las propiedades. ¿Okay? Bueno, me gustaría que lo dejemos hasta aquí. ¿Sí? Espero haya quedado claro los temas del día de hoy, de este video. ¿Sí? Y recuerden que cualquier situación, cualquier duda, cualquier comentario lo pueden poner aquí en los comentarios del video, en el grupo de Facebook o cuando ya sea hora de reunirnos nuevamente. ¿Okay? Nos quedamos hasta aquí y nos vemos en el siguiente video, chicos. ¿Vale?